Ser padre de familia se volvió un delito en México. ¿No me creen? Vamos a verlo. Y es que, como ustedes recordarán, hace apenas algunas semanas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se discutió la acción de inconstitucionalidad 57/2024, aquella en donde se analizaba la pertinencia de incluir la violencia vicaria como un delito que únicamente pueden sufrir las mujeres. Y para los que todavía no saben qué es la violencia vicaria, se los explico. Una definición real sería que es el tipo de violencia que se ejerce en contra de una persona a través de otra. Es decir, que en lugar de que una persona vaya y agreda directamente a otra, va y agrede a una tercera persona, que pueden ser hijos o puede ser otro familiar, porque sabe que esta agresión va a terminar afectando indirectamente a esta persona. Esto por el grado de cercanía entre la víctima del delito y aquella persona a la que afecta indirectamente. Y si todavía está muy complicado, se las pongo más fácil. Es como cuando una señora no deja que sus hijos convivan con su papá, porque esa señora está violentando a sus hijos al impedirle el derecho de convivencia con el padre, y evidentemente el padre sufre por no poder ver a sus hijos. Sin embargo, el concepto que se aprobó y discutió en la Suprema Corte no fue este. Fue uno en donde únicamente se considera que las mujeres pueden ser víctimas de esta conducta. Estos dos últimos del Código Civil Federal no prevén que este tipo de violencia pueda también configurarse en contra de los hombres. Página 22, último párrafo de la demanda. Con lo anterior, comparto el sentido del proyecto en declarar infundado el argumento en el sentido de que la violencia que se ejerce a través de interpósita persona en contra de las mujeres, también llamada violencia vicaria, no es contraria al principio de igualdad en perjuicio de los hombres. Ignorando toda la evidencia académica, científica, estadística al respecto y cayendo en el cuento difundido masivamente por la psicóloga farsante y charlatana Sonia Vaccaro, quien de manera tramposa y artera fue y registró violencia vicaria como una marca en México y España para de esta manera autodenominarse como la acuñadora del término, cuando en realidad el término ya había aparecido desde al menos 2 décadas antes de que Sonia Vaccaro lo empezara a tocar en academia. Por ejemplo, a través de las investigaciones de Anne McMurray, quien reconoce además que los varones también son víctimas de este tipo de violencia. Sin embargo, Sonia Vaccaro, cometiendo básicamente fraude académico, ignoró completamente todas las investigaciones previas que abordaban, tocaban o desarrollaban el concepto y ha ido presentándose en todo el mundo como la autora original del término, aun cuando organizaciones internacionales como Garipa han desmentido la aseveración de Vaccaro y además han descubierto que no existe un documento fundante escrito por Sonia Vaccaro que desarrolle el término. Y en ese sentido la pregunta es, entonces, ¿qué aprobaron los ministros? En primer lugar, reconocer que solamente las mujeres pueden ser víctimas de violencia vicaria. En segundo lugar, convirtieron la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia en básicamente un apéndice del Código Penal y del Código Civil, ya que aprobaron que desde el Código Civil se puedan hacer referencias directas a la ley de las mujeres. El reenvío legislativo es una acción que no se encuentra prohibida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que aun y cuando los reenvíos se deberían evitar en lo posible para que no suceda una fragmentación de la ley, no constituye ello una violación a los principios invocados. Situación que, aunque no se replica en el Código Penal, la discusión iba precisamente en el sentido de que se lograra el mismo puente legislativo y que entonces, cuando un juez leyera en el Código Civil o Código Penal violencia a través de interpósita persona o violencia vicaria, se remitiera a la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia a buscar la definición. Algo que básicamente es ilegal, pero que la Suprema Corte ya dijo que es legal. Y por si no queda claro la gravedad de este problema, se las pongo muy sencilla. El Código Civil y el Código Penal cumplen funciones muy específicas en la normativa mexicana. Tanto así que uno de los principios centrales de estos códigos tiene que ver precisamente con la taxatividad. Es decir, que las cosas tengan una definición clara y que esa definición esté contenida dentro de los propios códigos. Sin embargo, al permitir la redirección legislativa, la Suprema Corte básicamente está diciendo que ahora cualquier ley, aunque no sea el Código Civil y Código Penal, puede utilizarse como referencia para el Código Civil y el Código Penal, generando así una fragmentación y resquebrajamiento en nuestro marco normativo y convirtiendo la ley de mujeres en un Código Civil y Código Penal paralelo, discriminatorio y exclusivo para ellas, sepultando finalmente la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Pero por si no fuera poco esto, todavía el ministro del presidente Hugo Aguilar se aventó la puntada de decir que tenían
que reconocer esto que estaban haciendo como una acción afirmativa, porque si no lo hacían, entonces tenían que reconocer que lo que estaban aprobando es básicamente discriminación. Creo que no debemos de seguir puntualmente los elementos de esta acción afirmativa que se ha sostenido, en particular porque si no fuera acción afirmativa, entonces sí sería discriminatoria al no considerar a los hombres como sujetos pasivos de este delito. Y para los que no saben qué es una acción afirmativa, se las explico rápido. El concepto es un eufemismo de lo que en su momento surgió como la discriminación positiva. Es decir, en algún punto desde Naciones Unidas se consideró que se tenían que aprobar leyes de discriminación positiva para ayudar a ciertos grupos vulnerables y equipararlos con aquellos grupos que no son vulnerables. Sin embargo, decidieron cambiarle el nombre a acción afirmativa porque reconocieron que decir discriminación positiva sonaba feo. Simple y sencillamente porque aunque fuera positiva, no deja de ser discriminación. Y por lo tanto, utilizar el concepto de acción afirmativa sonaba menos feo y por lo tanto era más fácil que la gente lo acepte. Y regresando al caso mexicano, ejemplos de acciones afirmativas, bueno, lo que pasó con la Suprema Corte, donde básicamente aprobaron excluir a la mitad de la población de un tipo penal y de un artículo del Código Civil, generando un desbalance completo cargado en contra de los padres varones. Porque aunque los ministros no se cansaron de decir que había un marco normativo que protegía a los hombres y a los niños, la realidad es que ni uno solo de los ministros pudo decirnos cuál, dónde o cómo. Simple y sencillamente porque no lo saben. Y no lo saben simplemente porque no les importa. Y es que el tamaño de la diarrea legislativa que aprobaron los ministros es el siguiente. De acuerdo con la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no solamente se entiende la violencia vicaria como un tipo de violencia que se ejerce únicamente en contra de las mujeres a través de sus hijos, sino que pone algunos ejemplos de cómo se ejerce esta violencia, de entre los cuales quiero señalar uno: utilizar a las hijas e hijos como medio para obtener información de la madre. Y entonces vamos a ver cómo se aplicaría este nuevo concepto dentro del Código Civil y Penal. Si tú como padre de familia le preguntas a tu hijo si su mamá le dio de comer, entonces estás ejerciendo violencia vicaria. Si tú le preguntas a tu hijo si su mamá pasó por él a la escuela, estás ejerciendo violencia vicaria. Si tú le preguntas si el nuevo novio alcohólico de mami le ha puesto una mano encima, estás ejerciendo violencia vicaria. Si tú le preguntas por qué su mami no lo llevó al doctor, estás ejerciendo violencia vicaria. Si le preguntas si le ayudó con la tarea, violencia vicaria. Básicamente, cualquier pregunta normal, regular y sana que tú como papá preocupado por estar presente en la vida de sus hijos le quieras hacer a tu hijo es violencia vicaria. Eso nos regresa al título del video. Porque entonces ahora cualquier actividad que tú como padre responsable quieras llevar a cabo para ejercer tu paternidad con tu hijo puede entrar dentro de uno de los supuestos de la violencia vicaria. Y entonces sí, básicamente ser padre de familia se convirtió en un delito en este país. Y entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de paternidad quieren que ejerzan los hombres? ¿El tipo de paternidad que no cuestiona, no pregunta, no le importa, que solamente da dinero cada 8 días y cada vez que la mamá estira la mano? ¿Que no opine sobre las cuestiones importantes de la vida de su propio hijo? ¿Que no se preocupe, no interceda, no lo proteja? ¿Que haga todo lo que mami dice? Pues qué idea tan distorsionada tienen de la paternidad estas mujeres. Sin embargo, lo peor de todo es que lo que pasó en México ni siquiera es exclusivo de México. Apenas hace algunas semanas en España también se subió a discusión el anteproyecto de ley de violencia vicaria en ese país, sobre el cual quiero puntualizar algunas cosas. En primer lugar, sí, reconoce a la violencia vicaria como una violencia exclusivamente en contra de las mujeres. ¿La razón? Potato. Y digo esto porque siempre que quieren justificar hacer esto de manera discriminatoria dicen, es que la violencia vicaria es una expresión de la violencia de género. Y entonces yo les tengo que recordar, martitas, que la violencia de género no es sinónimo de violencia contra la mujer. De hecho, de acuerdo con la propia Organización de las Naciones Unidas, la violencia de género también se puede dar contra los hombres. Pero es que no es comparable porque las estadísticas dicen que las mayores víctimas son las mujeres. Pues sí, porque las estadísticas únicamente le preguntan a las mujeres en algunos casos como en México o solamente preguntan por tipos de violencia que generalmente sufren las mujeres. Es como si yo salgo a la calle y le pregunto a 100 hombres si se han maquillado para alguna vez gustarle a otro hombre y evidentemente el 99% me diga que no y luego voy y digo que la violencia estética es algo que únicamente sufren las mujeres. Disclaimer. Esto sí pasó. Y en ese sentido, claro que las cifras de violencia de género van a apuntar a que son las mujeres las que son principalmente víctimas. Porque otra vez,
Los tipos de violencia que generalmente afectan a las mujeres son los únicos que estamos midiendo. Y hasta este momento no ha habido un solo esfuerzo académico, científico o institucional para voltear a ver los tipos de violencia a los cuales los hombres podemos ser más proclives y darles este tratamiento de perspectiva de género. En casos como México ya ni siquiera hablemos de violencia de género, no nos preguntan por violencia en general. Lo que nos regresa al caso español, porque sí, mientras se reconoce la violencia vicaria como un tipo de violencia que únicamente pueden sufrir las mujeres, las reformas al Código Penal quedaron de manera neutra, ya que de acuerdo con el anteproyecto que yo encontré y es el único que he encontrado hasta este momento, la redacción de los artículos del Código Penal está redactada de tal manera que tanto un hombre como una mujer podrían denunciar a su expareja por violencia vicaria. La diferencia radica entonces en penas distintas, seas hombre o mujer quien ejerce la conducta, dejando en claro, obviamente, que cuando la conducta se ejerce contra una mujer, la pena es mayor, lo cual sigue siendo grave en sí mismo. Sin embargo, abre la ventana de oportunidad para los españoles para empezar a hacer algo que en muy pocos otros países del mundo se ha logrado: empezar a meter sus denuncias y con sus denuncias empezar a hacer estadísticas. Y ese es el tema precisamente con lo que ha estado pasando en México. En México, la definición de violencia vicaria en los códigos penales y civiles de los estados de la República varía mucho. Hay estados donde, por ejemplo, puede denunciarse tanto por hombres como para mujeres. Hay otros estados en donde exclusivamente son mujeres. Y hay otros estados, gracias a Dios, en los que ni siquiera está aprobada. Y en ese sentido, algo que muy pocos hombres saben a partir de todo esto es que ellos también pueden denunciar. Y yo entiendo por qué muchos, aún a pesar de saber esta información, deciden no hacerlo. Porque he tenido la oportunidad de platicar con cientos de ustedes y todos me dicen lo mismo: no quiero meter a la mamá de mis hijos a la cárcel. Y lo que yo trato de explicarles es: tú no la estás metiendo a la cárcel. Ella solita se está metiendo a la cárcel con violentarte a ti y violentar a tu hijo. Y no hay nada de malo en hacer que una persona se haga responsable por sus actos y el daño que causa. Más daño le estás haciendo tú a tu hijo quedándote así sin actuar que tratando de hacer algo al respecto. Y es lo mismo que le digo a los varones en España. Lo cual nos lleva al último triste caso del día de hoy, que es el caso de Reino Unido, ya que apenas en Reino Unido se generó un cambio pernicioso y discriminatorio en contra de los padres de familia, particularmente en Inglaterra y Gales. Y para entenderlo se los explico fácil. Hasta hace apenas algunos días, en Inglaterra y Gales, los divorcios seguían la presuposición de que lo más importante era que el niño mantuviera contacto con ambos padres. Un enfoque muy similar al que ha estado dando muy buenos resultados en Kentucky, en Estados Unidos, estado donde después de un divorcio la custodia se da de facto 50-50, salvo que haya situaciones que sean extraordinarias, pero que en estos países de Reino Unido decidieron que ya no iba a ser así. Y entonces, en lugar de promover las convivencias del hijo con ambos padres, ahora van a partir de la presuposición que la convivencia no necesariamente está en el interés superior del hijo y que lo van a tener que revisar caso por caso. Y este giro, aunque sutil, no es nada pequeño, porque significa que ahora los hombres en Inglaterra y Gales son más vulnerables a que les pasen las mismas historias de terror que nos pasan en España, América Latina y algunos estados de Estados Unidos. Porque entonces ahora, con tal de privilegiar la protección de la mujer, se van a restringir las convivencias de los padres con sus hijos. Va a ser más fácil que emitan órdenes de alejamiento. Va a ser más fácil meterlos a la cárcel. Y es que esa es la tendencia común en todo el mundo: meter papás a la cárcel. Sea México, Argentina, España, Reino Unido, Estados Unidos, todas las normativas que se están aprobando en estos casos del derecho familiar van encaminadas a facilitar meter papás a la cárcel. A lo que yo genuinamente me pregunto: ¿qué de bien hace un papá en la cárcel? ¿Un papá en la cárcel va a pagar pensión alimenticia? No. ¿Va a estar pendiente de los hijos? No. ¿Va a estar ahí para ayudarles con la crianza? No. Entonces, ¿para qué lo quieren en la cárcel? Es que aunque estén afuera no lo hacen. Y yo me pregunto, ¿de verdad es así? Porque al menos en México no tenemos un solo dato fidedigno emitido por una institución oficial mexicana que lo respalde. No tenemos datos fehacibles de padres abandonadores, tampoco tenemos datos fehacibles de deudores alimentarios, tampoco tenemos datos fehacibles de padres irresponsables. Lo único que tenemos son generalizaciones hechas por políticas que a lo mejor en algún momento se pelearon con su papá. Y en España y Reino Unido la situación tampoco es tan distinta. En ese sentido, si no son los datos, no es la ciencia, no es la estadística y no es la academia lo que respalda estas iniciativas, leyes y reformas, entonces, ¿qué es? Y la respuesta es simple: ideología. Una ideología
que instrumenta el dolor de verdaderas mujeres víctimas de violencia doméstica y lo utiliza para hacer una cargada ideológica en contra de los varones y en contra de los padres. Porque si de verdad les importara resolver el tema de la violencia familiar y de verdad les importara que los hijos crecieran en entornos seguros, entonces voltearán a ver los datos reales a los que tenemos acceso, mismos que dicen, por ejemplo, que son las mamás las principales agresoras de los niños, mismos que dicen que hombres y mujeres se violentan en relaciones en proporciones muy similares y mismos que desmienten el 95% de la teoría feminista sobre violencia familiar y los utilizarían para de hecho promover políticas públicas que de verdad ayudarán a mantener los niños seguros. Iniciativas como coordinadores de parentalidad, leyes neutras, aplicación de protocolos con perspectiva de infancia, políticas pro inclusión de las figuras paternas en los hogares, licencias de paternidad, institutos que brindan atención médica, psicológica y jurídica a hombres y mujeres por igual si son víctimas de violencia doméstica, entre muchas otras cosas más. Pero no, en lugar de hacer eso, en España, por ejemplo, cargaron en contra de la única organización registrada que daba atención a hombres víctimas de violencia doméstica. En Reino Unido están más preocupados por prohibir a Andrew Tate en las escuelas y en México cualquier intento por generar un instituto del hombre es recibido con burlas, desprecio y sobre todo negativas. Con lo cual nos dejan en claro que su finalidad no es reducir la violencia, no es proteger a los niños. Su objetivo es colgarse medallitas populacheras que les van a dar 3 votos en la siguiente elección y les van a permitir bajar recursos públicos de algún fondo internacional contra la violencia vicaria. Mismos que van a utilizar para ponerse a pasear a sus lideresas políticas en foros de la ONU y en otros países. Porque su activismo es de Instagram, no es real. Pero sobre todo porque el objetivo es posicionar organizaciones que en su momento puedan ser lavadoras de dinero para los políticos de turno. Porque claro, donde hay violencia contra la mujer hay una ley que la previene y donde hay una ley que la previene hay un organismo que se encarga y donde hay un organismo que se encarga hay dinero público que se destina. Y aunque curiosamente en países como México, España e Inglaterra el presupuesto de género sube año con año, también lo hace la violencia. Casi como si el negocio fuera hacer que la violencia suba en lugar de hacer que la violencia baje. Qué raro, ¿no? Pero bueno, si algo les puedo recomendar a los hombres en España, Inglaterra y México es que se la piensen muy bien antes de tener hijos. Y para los que ya son padres, yo les recomendaría que se cuestionen su identidad de género. Porque si las leyes en sus países dicen que solamente las mujeres pueden sufrir violencia vicaria y ustedes están sufriendo violencia vicaria, quién sabe, quizás son mujeres. ¿Entienden? Si llegaste hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo. Te voy a pedir de favor que comentes, compartas y te suscribas a este canal para que así nos permitas llegar a muchísima más gente. De igual manera, si te gusta el trabajo que hacemos, puedes darnos una pequeña aportación económica con un súper gracias, que nosotros valoramos mucho y que nos permite mantener vivo el periodismo independiente en México y el mundo. Así que cuídense mucho, gente, y nos vemos hasta la próxima. Bye.